Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis. En Génesis, capítulo 1 y versículo 2, donde dice: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Comienza diciendo este versículo: y la tierra estaba desordenada y vacía. Note que los que piensan en que la tierra originalmente no fue creada desordenada y vacía, sino que se volvió desordenada y vacía a través de la obra destructiva de Satanás. Pero note también que, sin embargo, este no es el sentido gramático del hebreo antiguo. Y aquellos que siguen esta idea se dirigen a Isaías capítulo 45 y versículo 18, donde dice: Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. La idea es que Dios dice aquí que Él no creó el mundo en vano. Y note por otro lado que la palabra hebrea aquí es la misma palabra que vacía. Téngase en cuenta que, basado en esta idea, algunos han promovido lo que se ha llamado la teoría de la brecha. Es la idea de que hubo una larga e indefinida brecha cronológica entre Génesis capítulo 1 versículo 1 y el versículo 2. La mayoría de las personas de la teoría de la brecha usan la teoría para explicar los registros de fósiles, asignado los fósiles antiguos y extintos a esta brecha indefinida. Pero téngase en cuenta que la Biblia explica claramente que la muerte llegó por medio de Adán. Romanos, capítulo 5 y versículo 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Note que los fósiles son el resultado de la muerte. No podrían haber sucedido antes del tiempo de Adán. El primer día, aunque trata de la creación del cielo y de la tierra, el escritor, tanto aquí como en lo que sigue, describe con minuciosidad la condición original y también la formación progresiva de la tierra a sola. Y no dice nada más respecto al cielo de lo que realmente requiere para mostrar su conexión con la tierra. Note que está escribiendo para los habitantes de la tierra y además con fines espirituales, no para satisfacer, y téngase en cuenta esto, la curiosidad, sino para fortalecer la fe del hombre en Dios, el creador del universo. Esta primera parte del versículo está describiendo la condición del mundo antes de que Dios lo preparara para los seres humanos. El sentido de la frase sin forma y vacía debe de obtenerse con respecto al contexto, ya que el contexto inmediato, es decir, los versículos 2 y 9, sugieren que la tierra fue descrita como sin forma y vacía, y todo ello porque había tinieblas sobre la tierra y porque la tierra estaba cubierta de agua. El contexto general del capítulo 1 sugiere, sin embargo, que el autor quiso decir los términos sin forma y vacío para describir en un sentido estricto la condición de la tierra antes de que Dios la hiciera buena. Antes de que Dios comenzara su obra, la tierra era sin forma. Entonces Dios lo hizo bueno. Por tanto, sin forma y vacío se está refiriendo aquí en última instancia a la condición de la tierra en su estado todavía no. En este sentido, la descripción de la tierra en el versículo 2 es similar a la del
capítulo 2, versículos 5 y 6, ya que ambos describen la tierra como todavía no, lo que más tarde llegaría a ser habitable. Y a la luz del hecho de que el resto del capítulo 1 representa la preparación de Dios de la tierra como un lugar donde habitará la humanidad, esperaríamos que el versículo 2 centre nuestra atención en la tierra como aún no habitable para la humanidad. Habiendo descrito la tierra como inhabitable, el resto del relato muestra cómo Dios preparó la tierra para sus criaturas y especialmente para la humanidad. Él lo hace apto para su habitación. El significado de la palabra, por lo tanto, más cercano a su caso es en Isaías capítulo 45 y versículo 18, donde dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. El término vacío en el pasaje de Isaías se opone a la frase para ser habitado. Y este también es el significado que encontramos en Deuteronomios capítulo 32, versículo 10, donde dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Aquí se informa, es paralelo al término para desierto, un páramo habitable, ya que este pasaje está describiendo el tiempo de espera de Israel durante 40 años en el desierto, antes de su entrada en la tierra prometida. Y los profetas se basan en la misma fuente al escribir el juicio de Dios del exilio. Cuando Israel desobedeció a Dios, la tierra vuelve a ser inhabitable y el pueblo es enviado al exilio. Jeremías capítulo 4 y los versículos 23 al 26 dice: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. La tierra en el desierto se representa así en su estado inicialmente creado, es decir, como era antes de que Dios la preparase durante esta semana de 6 días, de hacer de la tierra un lugar adecuado para la habitación de la humanidad. La descripción de la tierra en este versículo 2 encaja bien con la visión profética del futuro. La tierra yace vacía, oscura y estéril, esperando el llamado de Dios a la luz y la vida. Así como la luz del sol irrumpió sobre las tinieblas primigenias, anunciando el amanecer de las primeras bendiciones de parte de Dios, como señala el versículo 3. Y así los profetas y también los apóstoles marcan el comienzo de una futura nueva era de salvación, con la luz que atraviesa las tinieblas de la noche. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 5, dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y los versículos 8 y 9 dice: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esta misma idea ya está en funcionamiento en la composición de aquí del capítulo 1 de Génesis. Y así como la futura salvación mesiánica estará marcada por el florecimiento del desierto, Isaías capítulo 35 y los versículos 1 y 2 dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa,
Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Así también los actos finales de salvación de Dios son presagiados en el florecimiento de la creación en esta semana temprana. El desierto espera las palabras de bendición de Dios y su propia restauración anticipada. Y de ahora en adelante, los que aún esperan en el desierto escucharán el llamado a prepararse para el día venidero de la salvación, una visión profética común del futuro, como así nos muestra, por ejemplo, en Isaías capítulo 40, versículo 3, Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5 y Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 y versículo 14 y 15. Sigue diciendo este versículo: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta parte del versículo 2 ha recibido interpretaciones notables y diversas, y esta última cláusula del versículo pertenece a las dos primeras cláusulas y por tanto describe más el estado de la tierra inhabitable. Por ejemplo, está diciendo un viento recio, o si se pertenece al siguiente versículo 3, y por lo tanto describe una obra anticipada de Dios o el Espíritu de Dios en las etapas iniciales de la creación. Aunque algunas versiones modernas han interpretado la cláusula como un viento recio, la lectura, sin embargo, tradicional es el Espíritu de Dios, ya que es la única lectura compatible con el verbo revoloteando, un verbo que no es adecuado para describir el soplo de un viento. La imagen del Espíritu de Dios revoloteando sobre las aguas nos está recordando aquí a Deuteronomios capítulo 32 versículo 11, donde dice: como el águila que excita su anidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Nótese que mediante la metáfora de Dios como un águila, es decir, revoloteando, sobre el nido de sus crías, protegiéndolas y también adecuándolas. El uso de esta imaginería divina, similar tanto al comienzo del Pentateuco como al final, una imagen de la obra del Espíritu Divino en ambos pasajes. La identidad del Espíritu de Dios en este versículo 2 encuentra apoyo adicional en los paralelos entre el relato de la creación del capítulo 1 y la construcción del tabernáculo en el libro de Éxodo, de manera que se puede trazar muchas líneas de comparación entre los dos relatos, lo que demuestra que el escritor pretendía una identidad temática entre las dos narraciones. Pero aquí será suficiente notar que en ambos relatos la obra de Dios, en el versículo 2 y Éxodo, capítulo 31 y versículo 5, debe de cumplirse por medio del Espíritu de Dios. Como Dios hizo su obra de la creación por medio del Espíritu de Dios, así que Israel debía de hacer su trabajo y hacerlo por medio del Espíritu de Dios. El tema de la obra del Espíritu de Dios es parte del enfoque del Pentateuco sobre el Nuevo Pacto, ya que Génesis 1 y los versículos 1 y 2 refuta las herejías del ateísmo, que niegan la existencia de Dios y además afirman que hay un Dios soberano y creador de todo. Estos versículos note que afirman que hay un solo y único Dios, impugnando así el politeísmo que cree en la existencia de muchos dioses. Este versículo 2 refuta aquí el panteísmo que hace a Dios igual que la creación. Y también este versículo 2 afirma que Dios antecede y está por encima de la creación, es decir,
Dios es trascendental a todo lo que existe y también rebate el materialismo que enseña que la materia es eterna. Estos dos versículos, el 1 y el 2, también enseñan la materia tuvo un principio, ya que hay que añadir además que estos dos versículos, el 1 y el 2, establece el creacionismo en oposición al evolucionismo, que afirma que el universo se originó por el acto sobrenatural de Dios. No había un cosmos antes que Dios lo crease, de la nada, y también milagrosamente. El evolucionismo postula que el universo es el producto de una gran explosión, ocurrida fortuitamente y sin ninguna intervención sobrenatural. Note que el Dios creador es un ser personal, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Las tres personas son un solo Dios, es decir, una sola esencia o realidad eterna, ya que la totalidad de la deidad participa activamente en la creación. Note que el Dios del versículo 1 es el soberano creador y es el único que puede crear, ya que ningún otro ser, incluyendo al hombre, es capaz de traer a existencia algo que no existía. Tengas en cuenta que el hombre, todos lo sabemos, es un artesano, pero Dios es el único creador. Respecto de la Trinidad de Dios, el profesor Thomas Oden ha escrito lo siguiente cuando dice: Trinidad es una abreviatura usada para expresar con una sola palabra lo que la Escritura enseña en diferentes pasajes, pero se requiere tiempo para que la Iglesia organizarse y proclamase dicha verdad de manera clara y también comprensible. La enseñanza de la Trinidad incluye dos aspectos cruciales: unidad y distinción, ya que Dios es uno en tres personas distintas. Afirmar esos dos aspectos no requiere un sacrificio del intelecto por una descarada contradicción, porque unidad y distinción se refieren a la deidad de diferentes maneras. Una a la naturaleza de Dios como uno y la otra a las personas y como tres. Note que afirmar que Dios es Hijo y es Espíritu implica que Hijo y Espíritu son eternos. Aun cuando el Hijo, quien está con el Padre desde el principio, tiene una misión particular dentro de la historia del mundo, el Hijo, es decir, Jesús, es nada menos que Dios eterno. También hay que recordar con el Evangelio de Juan que la obediencia del Hijo al Padre, en Génesis capítulo 15, versículo 10, esto no implica que el Hijo es inferior al Padre, ya que el Hijo no se hizo menor que el Padre al hacerse eternamente obediente a la voluntad del Padre, como nos señala Filipenses capítulo 2 y los versículos 5 al 11. Fin de la cita de Thomas Oden. Por tanto, el Dios de Génesis 1 es un Dios único y tripersonal, ya que la pluralidad de las personas de la deidad es una verdad que se desarrolla progresivamente a través de las Sagradas Escrituras. Tampoco debe de pasarse por alto que el Dios eterno y soberano es también el Dios de gracia, ya que es el Dios que manifestó su poder soberano en la creación y también ha manifestado su gracia soberana rescatando a pecadores de la condenación. Así, como la obra de la creación fue ejecutada por las tres personas de la Trinidad, así también la obra de la redención fue realizada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y voy concluyendo con esto. Dice la palabra de Dios: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note que este fue el primer acto de Dios al preparar este planeta para ser la morada del hombre. Y es el primer acto también de gracia en el alma, es que el Espíritu de Dios se mueva dentro de él.
Como ese Espíritu de Dios viene allí, no lo sabemos. No podemos decir cómo actúa. Incluso cuando no podemos decir cómo sopla el viento, donde quiere, pero hasta que el Espíritu de Dios se mueve sobre el alma. No se hace nada para su nueva creación en Cristo Jesús. Los cielos y la tierra no son Dios ni dioses, pero tampoco Dios es sinónimo de naturaleza, ya que Dios es el creador y la naturaleza en su obra maestra. Aunque había sido creada por Dios, la tierra no estaba lista para ser habitada por el hombre todavía, ya que estaba en confusión, es decir, desordenada y vacía, como dice este versículo 2, y además no había luz. Sin embargo, reinaba la actividad y el Espíritu de Dios continuamente se movía sobre las aguas. Amigo y amiga oyente, a través de la creación, Dios le muestra a toda la humanidad que Él la ha creado. Es decir, que los cielos y la tierra no están ahí por casualidad. Mira lo que dice Romanos capítulo 1 y versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por tanto, amigo y amiga oyente, como ya dije anteriormente, si crees en Génesis capítulo 1 y versículo 1, puedes creer el resto de toda la Biblia, ya que Dios creó la tierra para que el hombre la habitase y tuviera comunión el hombre con su Creador. Pero precisamente esta comisión quedó rota por el pecado del hombre en el huerto del Edén. Pero mi amigo, mi amiga oyente, ahora Dios, ese Dios creador que ha hecho los cielos y la tierra y además los sustenta, es el que está extendiendo su mano de salvación hacia ti, para que puedas ser salvo en Cristo Jesús. Si tú aún todavía no le has recibido en tu corazón, pues ahora es el momento en que tú puedes hacerlo. Ora conmigo creyendo por fe en que Jesucristo te puede reconciliar con Dios cuando tú vienes a Él en arrepentimiento, confesándole tus pecados y pidiéndole perdón. Por tanto, ora conmigo si nunca antes has hecho esta oración y di: Dios eterno, realmente creo que las cosas no están puestas por casualidad, sino que hay alguien que lo ha creado. Y ese alguien eres tú, Elohim, Dios Todopoderoso. Y vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Los pongo delante de ti, me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. Quiero darte gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.